Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. A continuación, usted va a escuchar el episodio número 2 de El rollo del libro. Estudiando el libro de Ruth. Saludos a todos. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más tomar este tiempo e invitarle a que se una a nosotros a nuestro estudio de la semana. Quiero animarle entonces a que usted dedique estos minutos, más o menos unos 40, 50 minutos aproximadamente, para estudiar la Biblia paso a paso, tomando apuntes, haciendo observaciones, anotando algunos datos que le va a servir en esta guía que le vamos a estar compartiendo. En este segundo episodio vamos a estar dedicando a estudiar el capítulo número 1 del libro de Ruth. Si usted va a estudiar con nosotros, aquí le dejamos las siguientes recomendaciones. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Episodio número 2. Estudiaremos el capítulo número 1 del libro de Ruth. 22 versículos. Iniciaremos con una última lectura. Luego vamos a dar una serie de datos para luego realizar el bosquejo. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Presentamos ahora el segmento número 1. la versión a utilizar en esta última lectura que le damos al capítulo a estudiar es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Mahalón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab,
Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiada vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué pasaría? ¿Esperarían que ellos crecieran y si se negaran a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te dejes y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. Con su libreta de notas listos para anotar, vamos a dar una serie de comentarios que van a ayudarnos a entender mejor estos 22 versículos que hemos leído. Lo primero que quiero hacer notar en nuestro comentario es que los sucesos que nos narra el libro de Ruth acontecieron durante el tiempo de los jueces. No se nos dice cuál era el juez que gobernaba en ese momento. Sin embargo, lo que sí sabemos es que había hambre en la tierra. En el verso 1 nos dice que un hombre de Belén, de la tribu de Judá, tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se mudó a Israel hacia los campos de Moab. Ellos no pretendían que esta mudanza fuera permanente. Hay una versión que es la versión textual,
y nos dice que fueron a habitar temporalmente. Esto era probablemente hasta que pasara la hambruna en Israel. En el verso 2 se nos enseña que ese hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Mientras la familia vivía en Moab, Elimelec murió y Noemí tuvo que criar sola a sus 2 hijos, los cuales con el tiempo se casaron con mujeres moabitas. Bajo condiciones normales estaba prohibido que un israelita se casara con una mujer extranjera. Si la familia no se hubiera mudado hacia Moab, esto no hubiera sido una tentación para estos muchachos. Entonces aquí vemos que hay veces en que colocamos a nuestras familias y a nosotros mismos en situaciones que nos incitan a alejarnos de la voluntad de Dios. Las mujeres moabitas con quienes se casan los hijos de Noemí fueron Orfa y Ruth. Después de 10 años de familia allá en Moab, los 2 hijos de Noemí también murieron. Yo quiero que vea que es interesante la intención de Elimelec, que era mudarse temporalmente para Moab debido a la hambruna en Israel. Pero esta mudanza temporal había terminado convirtiéndose en 10 años. En ese periodo de tiempo Noemí pierde a su esposo. Sus hijos se casan con mujeres extranjeras, se establecen con ellas. Sus raíces se iban introduciendo cada vez más a las costumbres moabitas. Así que nos ayuda a entender con cuánta facilidad esta familia se va acomodando a las circunstancias en las cuales Dios no deseaba para ellos. Y esto para nosotros es una lección, porque mientras más nos estamos alejando de lo que Dios nos ha llamado a hacer, más difíciles nos resulta ser obediente. El propósito de Dios era que Noemí regresara a Israel. La muerte de su esposo y sus 2 hijos le recordaron que Moab no era el hogar para ella. Cuando ella oyó que Dios había venido a ayudar a su pueblo en Israel, decidió que era momento de regresar. Así que tomó a sus 2 nueras y partió para Israel. Al emprender su viaje, Noemí se vuelve a sus nueras y les dice que deben de regresarse cada una a la casa de su madre. Ella les bendice, ora para que encuentren a un nuevo esposo, las besa de despedida y le pide que regresen a su pueblo. Obviamente, las nueras de Noemí dudaron en regresar. Por eso ella les recordó que a su lado no iban a tener ningún futuro. Primero porque era viuda y no podía tener más hijos para darles como esposos. Noemí también les dice que la mano del Señor estaba en contra de ella. Es decir, que Noemí creía que su situación era una prueba que ya no contaba con el favor de Dios. Pero vamos a ver que en realidad es todo lo contrario. Todavía ella no puede ver cómo sería posible, pero Dios ya estaba preparando algo maravilloso para ella y para sus futuras generaciones. El pasaje nos dice que Orfa lloró cuando escuchó las palabras de Noemí. No era una partida fácil para ella. Sin embargo, besando a su suegra, regresó a su hogar junto a su pueblo. Mas Ruth no quiso regresar a su pueblo, sino que se aferró a Noemí, quien le dijo que Orfa había regresado y la exhorta que ella haga lo mismo. Pero Ruth se negó a volver a su pueblo. Ya ella había tomado una decisión de quedarse con su suegra. Y no solo escogió seguirla a ella, sino también su compromiso llegó a adorar y a seguir al Dios de Noemí. Y esas famosas declaraciones: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué significa eso? Que Ruth estaba renunciando a sus raíces moabitas. De ahora en adelante ella seguiría al Dios de Israel. Ella le está dando la espalda a su propio pueblo, a sus dioses. Y Ruth se estaba comprometiendo a permanecer con Noemí. Y aun cuando ella solo tuviera problemas para ofrecerle. De hecho, ella dice que lo único que les puede separar es la muerte.
Ese día de camino hacia Israel, Ruth y Orfa van a tomar una decisión. Orfa escogió volver a sus raíces y Ruth le dio la espalda a Moab para seguir al único y verdadero Dios de Israel. No se nos dice nada más acerca de Orfa. Sin embargo, Ruth seguirá adelante para luego pertenecer al linaje del cual nacería el rey David. Y este mismo sería el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observe la decisión que Ruth tomó ese día en el camino hacia Israel. Fue una de las decisiones más importantes que jamás haría. Hermanos, en el camino de la vida hay muchas personas como Ruth y Orfa. Cada una de ellas tiene una decisión importante que tomar. ¿Acaso le van a dar la espalda a lo que ya conocen o harán un compromiso con el Dios de Israel para servirle? Bueno, la decisión de Ruth tendría un impacto permanente sobre todo el mundo. Viendo Noemí que Ruth estaba absolutamente comprometida a seguirla, le permitió que también viniera a Israel. Y estas dos mujeres viajan juntas hacia Belén. Y llegaron justamente al comienzo de la siega de la cebada, del levantamiento de la cosecha. Y cuando llegaron, leímos que claramente dice que toda la ciudad se conmovió, pues recordaban a Noemí y le preguntaban, ¿no es esta Noemí? La respuesta de ella fue hacia sus amigos que ya no la llamaran Noemí, sino que la llamaran Mara. Noemí, el significado de su nombre es placentera. En cambio, Mara, el significado es amargura. Aquí podemos ver la actitud de Noemí en ese momento de su vida. Ella había batallado profundamente con los sucesos que le habían acontecido. Incluso con Ruth a su lado, ella no era capaz de percibir la bendición de Dios. Noemí les habla a sus familiares cómo ella se había ido de Israel llena, pero ahora regresaba con las manos vacías. ¿Y cuál es su conclusión? Dios la ha afligido. Hermanos, la realidad del asunto es que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso en la vida de Noemí. Sin embargo, en ese momento en su vida ella no podía contemplarlo. ¿Por qué? Porque estaba deprimida, estaba abrumada por el dolor de lo último que le había pasado en estos 10 años. Para ella el mañana era incierto. No sabía el futuro que podía darle esa mujer que ya se había comprometido. Noemí estaba totalmente enfocada en sus problemas. ¿Qué tipo de ejemplo le estaba dando Noemí a Ruth? El testimonio de esta mujer no era el mejor. Ella hablaba de un Dios que la había abandonado y la había dejado, llevándose a sus hijos y dejándola sin esperanza. Hermanos, de alguna manera en medio de todo esto, Ruth está siendo atraída, tal vez no necesariamente por Noemí, pero sí por Dios. ¿Cuán a menudo fracasamos como padres con nuestros hijos? ¿Cuán a menudo fracasamos como trabajadores en nuestro puesto de trabajo o como testigos ante nuestros vecinos? Sin embargo, Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Noemí no se encontraba en un buen nivel espiritual, pero aún así, Dios escogió cumplir un propósito a través de ella. Yo quiero invitarle a darle la gloria al Señor por lo que Él está haciendo en este momento en su vida. Aún así, cuando usted no tenga nada de qué gloriarse por ello. Así lo hizo Ruth. Decidió ver no la negatividad de Noemí, pero sí ver la esperanza en el Dios de Noemí. Amén. Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia.
El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el Rollo del Libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí usted escuchó una guía de cómo vamos a trabajar nuestro bosquejo. Lo vamos a hacer en 4 pasos. Y le invito entonces a que con su Biblia en la Reina y Valera 1960 abierta en el capítulo número 1, listo también ahí donde anotar y su lapicero, voy a ir dándole una serie de instrucciones, algunas veces para que tome su Biblia y observe y otras veces para que usted anote. Vamos entonces al paso número 1. Descubramos en este paso número 1 de qué nos está hablando el pasaje. Un texto bíblico nos puede hablar una o varias cosas y de eso se trata el leer varias veces y también de investigar en algún comentario. Por eso nos tomamos en el segmento anterior este espacio para escuchar los comentarios. Y después de haber hecho ambas cosas, llegamos a la conclusión que a lo largo de los 22 versículos encontramos un solo enfoque en el texto. ¿Cuál es el tema principal que se aborda en estos versos de Ruth capítulo número 1? Bueno, aquí vamos a descubrir lo siguiente. Apunte esto. La familia de Noemí. La familia de Noemí. Bueno, ¿por qué no fue Elimelec? Porque él desaparece rápidamente a escena. Quien permanece en la familia original es Noemí. Y por eso nuestro título en el paso número 1 es La familia de Noemí. Ahora estamos en el paso número 2. Acá vamos a entender estos 22 versículos partiéndolo en varias partes. Es mejor recordar 3, 4, 5, 6, 7 cosas que recordar 22. Vamos entonces a partir en varios bloques, exactamente 4 bloques vamos a trabajar.
El primero aparece del verso número 1 hasta el verso número 5. Allí podemos apuntar que esos primeros 5 versículos nos regalan un trasfondo, es decir, nos ponen en contexto de quién es Noemí, quién era su esposo, quiénes eran sus hijos y quiénes eran sus nueras, de dónde venían ellos, a dónde se dirigieron, etc. Un trasfondo, entonces, este es como bloque número 1. Vamos al bloque número 2. Arrancamos del verso 6 hasta el versículo número 14. Son 9 versículos, del 6 al 14. A todo este bloque, apúntelo por favor, le va a titular La decisión de regresar a Belén. La decisión de regresar a Belén. Como en el bloque número 1 ya nos dio un trasfondo de la razón por la cual ellos, siendo de Belén, van a parar a Moab por una hambruna, ahora en el bloque número 2, del verso 6 al 14, nos hablan de la decisión de retornar. ¿Cuál fue la razón? Hay 2 razones. Número 1, Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos, y prácticamente solo se quedaba con 2 jóvenes mujeres. Y la segunda razón es porque había escuchado que Dios había bendecido al pueblo con comida, que esa fue la principal razón por la cual ellos salen en el bloque anterior de su ciudad natal. Entonces, con ese contexto, entendemos que ese bloque de 9 versos del 6 al 14 nos ayuda a observar la decisión de retornar de Moab a Belén. Seguidamente vamos a un tercer bloque. Este aparece del verso 15 al verso número 18. Son 4 versículos. Y acá vamos a observar un punto bien importante, y es la decisión de Ruth. La decisión de Ruth. Apúntelo ahí, por favor. Bloque 3, la decisión de Ruth. ¿Cuál fue la decisión de Ruth? No olvidemos que Noemí les habla a sus 2 nueras moabitas que ella va a regresar a Belén, pero que no deberían de seguirla, sino que deberían de regresarse a sus casas originales, a Moab. Orfa acepta, pero Ruth toma una decisión. ¿Cuál fue decisión? Ruth decide dejar atrás su familia original y ver que Noemí será su futuro. Y no solo Noemí, sino la fe de Noemí, el Dios de Noemí, el pueblo de Noemí. Esa fue la decisión de Ruth. Y por último, llevamos 3 bloques. El primero, un trasfondo de la familia de Noemí del verso 1 al verso 5. El segundo, una decisión de retornar de Moab a Belén del verso 6 al 14. El tercero, la decisión de Ruth de ya no regresar a Moab, sino vivir en Israel, en Belén, con su suegra. Y el cuarto bloque, que aparecerá del verso 19 al final, al versículo, déjeme ver, número 22. Son 4 versículos también. A ese le vamos a titular El retorno a Belén. Esos 4 versos nos narran qué pasó en el retorno. Damos 2 detalles. Los 2 detalles es que la comunidad reconoce a Noemí y la ven acabada, amargada. De hecho, ella misma dice, ya ni siquiera me llamen Noemí, llámenme Mara. Pero también el otro detalle es que ellas regresan al comienzo de la siega de la ceba, que eso es un excelente detalle. Bueno, estos 4 bloques ya nos hacen entender de qué habla Ruth capítulo número 1, de un trasfondo del por qué una familia deja su nación para irse a emigrar a otra nación. Luego, el retorno de un miembro o de la única miembra que queda, luego de una decisión de un acompañante y luego qué es lo que pasa en el retorno a Belén. Con eso estamos llegando al final del segundo bloque, vamos al tercero.
En este tercer bloque vamos a cotejar, vamos a validar que estos bloques que armamos, que fueron 4, tengan una conexión con el texto bíblico, tengan una relación muy cercana. Como pusimos 4 títulos, vamos al primero, un trasfondo de la familia de Noemí. Verso 1 al verso número 5. Y debo de encontrar una frase que me conecte con ese título y con esa intención. Habrá una frase, un versículo del verso 1 al verso 5 que me dé un trasfondo. Bueno, hay varios. Por ejemplo, uno de ellos, que se lo puedo yo decir como sugerencia, es la primera frase del primer versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. El hambre fue el que empujó a esa familia a buscar. Pero nosotros escogimos una frase que es la última del verso número 2. Frase última del verso 2, le invito a subrayarla. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahí vemos cómo ellos deciden irse a Moab. Moab era una nación pagana, idólatra. Allí fueron a vivir Noemí con su esposo Elimelec y sus 2 hijos. Ahí está entonces que el trasfondo que titulábamos este primer bloque tiene conectividad con el texto bíblico. Vamos al bloque 2. Le pusimos la decisión de regresar a Belén. Eso nos lo narra del verso 6 al verso número 14. La misma historia. Tenemos que encontrar una frase o un versículo que nos conecte con la decisión de regresar a Belén. Y ese está en la segunda frase del verso 6. Dice de la siguiente manera, le voy a leer todo el versículo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Aquí viene la frase. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa fue la decisión de retornar a Belén. Noemí había escuchado que ya no había hambruna, sino que había alimento. Y eso es lo que les empuja a retornar, dejar a Moab para ir a su ciudad natal. Vamos al bloque número 3. La decisión de Ruth, verso 15 al verso 18. Y aquí tenemos que subrayar un par de versos, el verso 16 y el verso 17. Les leo. Respondió Ruth, aquí puede usted empezar a subrayar. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fuere iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es la decisión de Ruth que está en el verso 16 y el verso 17. Y por último, el cuarto bloque del verso 19, al final le titulamos El regreso a Belén. ¿Y cuál fue la motivación? Bueno, como ya vimos, lo que Noemí vio era que había comida. Pero lo que Dios está viendo es otra cosa. Y eso está en el verso 22, que es el que le pido que subraye. Se lo leo. Así volvió Noemí Ruth la moabita con su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Ahí está, pero aquí viene la frase. Al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué nos está hablando esta frase? De que llegan en un momento donde los finqueros estaban por contratar personal para recoger la cosecha. Y ahí va a aparecer un personaje que más adelante vamos a conocer. Con esto cerramos el tercer paso. Muy bien, ahora vamos a proceder al último paso, al cuarto, que es
que le solicito a usted como estudiante considerar estas 5 cosas que hemos hecho. Primero, le hemos titulado a todo el capítulo un énfasis, la familia de Noemí. Y luego hemos visto 4 cosas. Primero, un trasfondo de la familia de Noemí, de dónde eran, quiénes participaban, a dónde se dirigieron y quiénes se incorporan. Luego vimos la decisión de retornar de Moab a Belén. ¿Por qué? ¿Cuál fue la decisión? Vimos que ya ahí había acontecido que Noemí está sola, solo con sus 2 mujeres, y súmele el hecho de que Dios ha bendecido a Belén, a Israel, con comida. Luego aprendimos de que una de sus nueras toma una decisión, mientras la otra decide regresar a su casa, Moab. Ruth toma una decisión, y es adoptar la fe y la nacionalidad israelita. Y luego, para el cierre, en el bloque 4, vemos el retorno de Belén. Cómo venía Noemí acabada, amargada, pero Dios tiene un plan, que lo vimos ahí, que coincide con el comienzo de la siega y de la ceba. Entonces mi pregunta es, ¿qué usted aprende de todo esto que hemos realizado? Hay una lección que acaparó su atención. Le pido que en una frase muy corta usted la pueda anotar en su libreta de notas, y le voy a dar 1 minuto, y al retornar vamos a comentar lo que nosotros en nuestro bosquejo concluimos. Mis hermanos, aquí deseo comentar, antes de declararles nuestra conclusión, que aquí hay varias conclusiones. Eso es dependiendo de su perspectiva. La nuestra es una frase muy corta: Dios preparando el camino para la bendición. Esa es nuestra conclusión. Dios preparando el camino para la bendición. A veces las cosas no van a ser fáciles, como en este caso. Si el libro de Ruth concluyera acá, solo tuviera un capítulo, pues no nos imaginaríamos algo tan agradable, sino muy desagradable. Pero vamos a ver cómo Dios estaba preparando algo, una bendición muy grande, no solo para Ruth, no solo para Noemí, no solo para Israel, para todo el mundo. Con esto entonces concluimos, y deseamos que usted haya estudiado con nosotros en estos 3 segmentos, donde primero leímos. Obviamente ya llevábamos unas 2-3 lecturas anteriores durante la semana. Luego escuchamos un comentario rápido del capítulo, tomamos nota de ello para ir entendiendo, y luego hicimos nuestro bosquejo en estos 4 pasos. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia,
Se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Antes del cierre, queremos decirle: Antes de despedirnos, una vez más queremos invitarle a que usted pueda estudiar con nosotros la Biblia. Todas las semanas en este horario tenemos la convocatoria para que usted se una con nosotros y participe de este momento de estudio de la palabra del Señor. Invitados, la próxima semana tenemos la meta de estudiar los 23 versículos del capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Nos acompaña? Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.